A lo largo de toda una vida profesional, laboral e incluso de comercio, debemos establecer actos con otras entidades que aseguren una relación de la que podamos obtener beneficios. Anteriormente, estos actos podían ser solo de palabra y las personas cumplían con sus acuerdos, pues estaba su honor de por medio. Esto ha sido modificado conforme pasa el tiempo y conforme las obligaciones y responsabilidades de las entidades vayan creciendo. Buen día, mi nombre es Ana Laura y es un honor tenerlos en un nuevo episodio de su podcast mercantil favorito, Mercados. Este día me acompañan mis compañeros Arlet, Eduardo y Jessica. El día de hoy les compartiremos los temas como concepto de contrato, contrato en general, contrato mercantil, diferencias entre contrato y convenio, elementos esenciales del contrato, el consentimiento, el objeto, contrato, formas de contrato, las modalidades de los contratos como compraventa mercantil, préstamo mercantil, el depósito mercantil, un contrato de adhesión y un contrato de asociación en participación. Comencemos. Es elemento esencial para la validez del contrato que las partes tengan capacidad legal para contratar y que cumplan con la actitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones. Pueden ser parte del contrato los mayores de edad, los menores de 18 años legalmente emancipados y los mayores de 16 y menores de 18 si tienen autorización de los padres o de quien tenga a su cargo. Recordemos que no pueden firmar un contrato los menores no emancipados ni los incapacitados. Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas y que están destinadas a crear derechos y generar obligaciones. Es decir, un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. Ahora bien, los contratos comúnmente presentan mucha libertad formal, siempre y cuando se incluya en ellos toda la información pertinente y necesaria. Sin embargo, suele contar con secciones como las siguientes: título, en donde se indica la naturaleza del contrato; cuerpo sustantivo; primera sección, en donde se identifican las partes involucradas; se brinda información contextual como la fecha del día que se firma el contrato, las representaciones intervinientes, la identificación de los objetos o servicios comprometidos, entre otros. La parte de la exposición, donde se da redacción de los antecedentes y hechos registrados e incluye cápsulas exclusivas necesarias más adelante. Cuerpo normativo, donde se detallan los pactos suscritos entre las partes y las eventuales sanciones que habrá. Cierre, fórmula de fin del contrato que abarca las firmas de las partes, anexos los anexos de ser necesario. Se rige por el principio de autonomía de la voluntad, según el cual puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. Y dentro del desempeño de las actividades que realizamos a diario podemos encontrar contratos de tipo unilaterales y bilaterales, onerosos y gratuitos, conmutativos y aleatorios, principales y accesorios, instantáneos y de trato sucesivo, consensuales y formales o solemnes, públicos y privados, nominados o típicos e innominados y atípicos. Pero para este caso, hablando de contratos de materia mercantil, los usados más comúnmente son: 1. Los de arrendamiento, que es que el arrendador se obliga a la entrega de un bien mueble o inmueble para que su contraparte, pues el arrendatario, la tenga a nombre y en lugar del dueño, y use y goce de ella, pagando al arrendador un precio de forma periódica. También está el comodato, que es que una parte se entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma especie después de terminando el uso. Compraventa. Una de las partes, el vendedor, se obliga a entregar una cosa determinada y la otra parte, el comprador, paga por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. Depósito. Una de las partes, el depositante, cede la posesión de una cosa o varias de su propiedad a otro,
el depositario, para que se encargue de guardarla y restituirla cuando se le reclame. Se puede pactar un precio por la guarda y custodia de la cosa depositada. Franquicia. Una de las partes, el franquiciador, cede a otra, el franquiciado, la licencia de una marca, así como los métodos de hacer negocio a cambio de una tarifa periódica. Hipoteca. Es un contrato unilateral del que solo pueden ser objeto bienes inmuebles y derechos reales e inajenables. Prenda. Garantía real de que se constituye sobre bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación con entrega de la posición al acreedor para que en el caso de incumplimiento pueda cobrarse con cargo a ella. Convenio o contrato. Mientras que un contrato es el consentimiento entre dos o más partes involucradas que deben enmarcarse legalmente para concretarse, presentado por un medio escrito. Es vinculante y se encuentra sujeto a la legislación. Además, generalmente se realiza en los negocios y en el ambiente laboral y debe de ser de aceptación mutua dentro del marco legal para tener validez. Tras que el convenio es un acuerdo entre las partes respecto a un tema de un contexto que no le requiere legalidad, expresado de forma oral o escrita, además de que no crea ningún tipo de compromiso legal y que normalmente se da en un contexto social o familiar y en el ámbito educacional y solo necesita de la aceptación mutua para ser válido, por lo que podemos decir que siempre puede existir un convenio sin haber contrato, pero para que se lleve a cabo un contrato siempre debe haber un convenio. Llegamos a que la fuente más importante de las obligaciones mercantiles está constituida por los contratos, y dentro de sus elementos esenciales encontramos, en primer lugar, el consentimiento, que es la manifestación de voluntad, que debe ser libre. Esto es sin vicios, error, violencia, dolo o mala fe, por la que una persona da su aprobación para celebrar un contrato. El consentimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando se manifiesta verbalmente, por escrito o por signo inequívocos. El consentimiento tácito resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo. Esto es que ambas partes deben realizar el contrato libremente y de común acuerdo, dándole validez al mismo y dependiendo del contrato que se acordó, se trate de ceder o transmitir los derechos necesarios de manera libre, sin presiones o coacción por ninguna de las partes. En segundo lugar encontramos el objeto, pues el objeto de los actos jurídicos es la cosa o hecho sobre la cual recae la obligación contraída. Es la prestación adecuada cuando se trata de obligaciones de hacer o de no hacer. El objeto es exclusivamente una conducta humana. Eso significa que son objeto los contratos, las cosas que el obligado debe dar o el hecho de que el obligado debe hacer o no hacer. Para poder ser objeto del contrato, las cosas deben reunir los requisitos siguientes: existir en la naturaleza, ser determinadas o determinables, estar en el comercio. La forma en que se suscribe un contrato es el modo en que las partes manifiestan su voluntad de celebrar el contrato. Esta puede ser tácita y escrita. Son formas expresadas o escritas las que tienen una manifestación exterior y tácitas las que se deducen del comportamiento de las partes. Entre las formas expresadas pueden hallarse la verbal, expresada por medio de las palabras; la escrita, cuando las partes suscriben un documento privado; y las formas tácitas, cuando si las partes manifiestan voluntad de contratar, comienza la ejecución del contrato. Por ejemplo, tomar un dulce de un kiosco y entregar el dinero correspondiente sin mediar palabra. Para esto, encontramos en el artículo 78 del Código de Comercio que menciona: en las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que parezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de las observancias de formalidades o requisitos determinados. Se pretende así establecer en materia mercantil el principio de libertad de forma. Así como el artículo 79 del Código de Comercio exastúa de la regla expresada: a. Los contratos que son arreglo al mismo ordenamiento u otras leyes deban reducirse
a escritura pública o requieran formas o solemnidades necesarias para su edificación. B. A los contratos celebrados en país extranjero en que la ley exige escritura, formas o solemnidades determinadas para su validez, aunque no las requiera la ley mexicana. En estos casos, los contratos que no llenen la forma o solemnidad requerida producirán obligación ni acción en juicio, cuando la ley exija determinada forma para un contrato, mientras que éste no revista esas formas no será válido, salvo disposición legal en contrario. Pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede reclamar al contrato de forma legal exigida. Ahora, para profundizar un poco más, analicemos algunos contratos, que entre los cuales compraventa mercantil, préstamo mercantil, depósito mercantil, contrato de adhesión y las características de cada uno y sus funciones. Yasmín. Contrato de compraventa mercantil. Tenemos que dejar clara la diferencia entre lo que es un contrato de compraventa mercantil y un contrato de compraventa civil, para que no lleguen a existir confusiones. En primer lugar, tenemos a la compraventa civil, que definida por el Código Civil como la obligación del vendedor a entregar una cosa determinada y la obligación del comprador a pagar el precio cierto, en dinero o en signo que lo represente. En el contrato de compraventa civil, el fin principal es el consumo, sin un ánimo de especulación. Aunque debemos tener en cuenta que en algunos casos, a pesar de no existir la intención de reventa, puede hablarse de especulación comercial. Puede adquirirse la cosa no con la intención de revenderla, sino de alquilarla lucrativamente o de utilizarla en las finalidades especulativas, el tráfico de la negociación comercial relativa. Y también en estos casos la adquisición de arrendamiento tendría carácter comercial, por la forma en que este propósito de la explotación comercial. Recordemos que en el artículo 76 del Código del Comercio dispone que no sean actos de comercio las compras de artículos o mercaderías que para el uso o consumo o de sus familias hagan los comerciantes. Para entender un poco más sobre lo que es el propósito de especulación comercial, decimos que este debe ser el principal y existir en el momento de celebrarse el contrato. Por ejemplo, si compró un automóvil para mi uso personal, el hecho de que escoja uno de un modelo y marca determinada, con miras a tener un coche más comercial, cuando se deshaga de él, no califica de mercantil mi adquisición, como tampoco lo sería si comprado el vehículo y sin haberlo usado aún, recibiera una buena oferta y me decidiera a venderlo, obteniendo una ganancia. Esta última venta será comercial, pero no la primera operación, porque entonces no había en mí la intención o ánimo de especular. Por consiguiente, la compraventa mercantil es definida como la compraventa de cosas muebles para revenderlas, bien en la misma forma que se compraron o en otra diferente, teniendo en cuenta que ésta tiene ánimo lucrarse en la reventa. Entonces, el resultado final del negocio no influye en la calificación de la comerciabilidad de la compraventa. Así, si el automóvil del ejemplo se adquirió para usarlo y pasado el tiempo se vende haciéndose de una ganancia, esta circunstancia no convertiría en mercantil la compraventa. Viceversa, se adquiere el bien con ánimo de especular y no obstante ello se ve obligado a venderlo con pérdida. La compraventa es comercial porque así correspondería a la intención que tuve al realizarla, salvo que el adquiriente sea comerciante en sentido jurídico. Por ejemplo, una industria que adquiere materia prima, la transforma y la vende. No será compraventa mercantil la que se haga de bienes que se adquieren para lucrar con ellos una vez transformados. Ahora sí, el contrato de compraventa mercantil es aquel por el cual una persona, vendedor, se obliga a entregar una cosa a otra persona, comprador, que se compromete a pagar un precio. La mercantilidad de una compraventa depende de un elemento intencional,
el fin de traficar, el propósito de especulación mercantil, es decir, la intención de obtener una ganancia mediante la reventa de determinada cosa, el ánimo de reventa. Un ejemplo de lo que acaba de decir mi compañera es que un pintor respecto de las lonas, marcos, aceites y pinturas que adquiere para el desempeño de su arte, pero no hace desaparecer el carácter de mercantil la circunstancia de que los bienes sufran de una cierta elaboración, en tanto que el ánimo principal sea lucrar la venta o posterior alquiler, no con el trabajo de transformación. Si deseamos tener una mejor comprensión de lo que es la compraventa mercantil, esta aparece regulada en los artículos comprendidos entre el artículo 371 al artículo 387 del Código de Comercio, pero también le serán de aplicación los preceptos concordantes del Código Civil. Para ello, los elementos materiales que los conforman son los siguientes. En primer lugar, mencionaría el objeto, la cosa mueble que el vendedor entrega al comprador. También existen cosas no corporales como derechos de propiedad intelectual sobre marcas, patentes, rótulos, logotipos, entre otros. Tengo entendido que los bienes inmuebles también pueden ser objetos de compraventas mercantiles en todas aquellas operaciones que se realicen para revender con ánimo de lucro. Exactamente. Ahora, como segundo elemento material de los contratos de compraventa, tenemos el precio. Ha de concretarse en dinero o en signo de lo representante. Ha de ser cierto, cantidad fijada en el momento de otorgar el contrato, o bien, basta con que pueda determinarse más tarde sin necesidad de un nuevo contrato. Dentro de los elementos personales del contrato de compraventa se encuentra el vendedor, persona que entrega la mercancía, y el comprador, quien recibe la mercancía y paga el precio. Cara a esto, el Código del Comercio establece que para poder contratar es necesario tener la capacidad de obrar, ser mayor de edad o menor emancipado o no estar incapacitado. Al contraer un contrato de compraventa, este generará obligaciones para el vendedor, como conservar y custodiar la cosa vendida en perfecto estado, entregar la cosa vendida en el tiempo y lugar pactados, prestar la garantía o saneamiento por evasión y los vicios ocultos. Por otra parte, estableciendo así obligaciones al comprador como lo son, pagar el precio en el tiempo y lugar fijados, pagar los intereses del precio, recibir la mercancía comprada y pagar los gastos de transporte, entre otros. A raíz de esto podemos hablar de la vida del contrato mercantil de compraventa. Es muy probable que antes de producirse la perfección del contrato tenga lugar una serie de tratos preliminares o negociaciones previas e incluso un precontrato. Por lo que respecta a los tratos preliminares, estos serán los actos que los interesados o sus auxiliares realizarán con el fin de elaborar y concretar el contrato. Puede que se trate de conversaciones, negociaciones y redacción de proyectos, etc., ya que existe libertad total de las actuaciones. Eso sí, no serán actos jurídicos propiamente dichos, pero sí se derivan determinados efectos. Así, existirá responsabilidad basada en el principio general de buena fe, principio de buena fe en negociar, que generará en su caso una responsabilidad extracontractual. Esta responsabilidad tendrá lugar cuando se haya creado una confianza entre las partes y con la ruptura de las negociaciones, sin razón justificada, se produzca un perjuicio patrimonial sobre la otra parte. En el posible precontrato que se pudiera firmar, este negocio jurídico es un acto preparatorio o en ocasiones llamado promesa de contrato. Al precontrato le seguirá el contrato definitivo. En el precontrato habrá una concurrencia de las voluntades de las partes por las que se obligan a celebrar posteriormente un contrato. El incumplimiento de esta obligación de celebrar un posterior contrato dará lugar a la obligación de indemnizar por los daños y perjuicios que se ocasionen a la otra parte. Finalmente, en cuanto a la conclusión del contrato mercantil de compraventa, seguiremos la regla general contenida en el derecho común, que dice que la compraventa se perfeccionará por el consentimiento sobre la cosa y el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado. El contrato de compraventa puede formalizarse de palabra o por escrito. Legalmente no es obligatorio una estructura determinada, pero si es por escrito debe contener encabezamiento. Se hará constar el lugar y la fecha de celebración del contrato.
Ahora bien, el contrato de préstamo mercantil es aquel mediante el cual una persona llamado prestamista cede la propiedad de una suma de dinero u otras cosas fungibles a una persona que se llama prestatario, a cambio de la devolución de algo de la misma especie y calidad o su equivalente en dinero. Cuerpo. Reunidos, recoge los datos identificativos de las partes contratantes. Asimismo, se debe hacer referencia a la capacidad para celebrar el contrato, la representación que ostentan y el mutuo adecuado para celebrarlo. El Código Civil regula el préstamo mercantil en su artículo 1740 como un contrato real, de modo que el contrato no se inicia hasta que se ha entregado el bien al prestatario. Sin embargo, se puntualiza el carácter dispositivo de esta norma jurídica que indica el carácter real del préstamo. Esto significa que las partes pueden adelantar el inicio del contrato al momento del acuerdo entre ellas, aunque aún no se haya entregado el bien al prestatario. En ese caso, las partes estarían modificando la naturaleza del contrato, pasando a ser considerado un préstamo consensual o personal. Cláusulas son disposiciones donde se detallan las condiciones, derechos y obligaciones del contrato. También se incluirán todos aquellos acuerdos a los que hayan llegado el comprador y vendedor, y deberían establecerse los incoterms, que son términos de 3 letras cada uno, que reflejan las normas de aceptación voluntaria por las partes en un contrato de compraventa internacional de mercaderías acerca de las condiciones de entrega de las mercancías. Para que un préstamo sea considerado mercantil y no civil, debe reunir las circunstancias de acuerdo al artículo 358 del Código de Comercio y sucesivos. Se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en un concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio y no para necesidades ajenas de éste. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes. Pie. Firma de las partes intervenientes. Expresa el consentimiento de ambas partes. También se debe hacer constar cuántas copias del contrato están en posesión de cada parte. Recordemos que a estos efectos se considera comerciante a todas las sociedades mercantiles y a todas las personas físicas que, teniendo capacidad para ejercer el comercio, se dediquen a él habitualmente. Ahora, para entender mejor, mencionaremos algunas características del préstamo mercantil. Según la doctrina dominante, el préstamo mercantil goza de las siguientes notas características. Tipo de dominio. El prestamista se obliga a entregar la propiedad de la cosa o dinero y el prestatario puede disponer de la cosa prestada comprometiéndose a su devolución en especie o su equivalente en dinero. Principal. No depende de otro contrato para su existencia y validez. Tiene fines y vida propia. Unilateral. Solo produce obligaciones en una de las partes, el prestatario, aunque si se acuerda entre las partes también se puede considerar bilateral. Contrato real. Los efectos del préstamo no surgen hasta que se realiza la entrega de la propiedad. Encontramos gratuito por naturaleza y oneroso por excepción, que es gratuito por el prestatario, no está obligado a pagar contraprestación alguna si no se pacta expresamente, aunque en la práctica comercial el carácter profesional de los prestamistas deriva a que se incluya la onerosidad de los contratos. También está conmutativo. Desde el momento en que las partes celebran el contrato, conocen las cargas y los gravámenes que se encuentran determinados en el mismo. Personal. La relación se establece en consideración a las circunstancias personales del cliente. Trato sucesivo e instantáneo. La devolución de la cosa prestada se puede realizar en un solo acto o en varios. Ahora bien, se distinguen 4 tipos de préstamos en función de diferentes variables, según la naturaleza de la cosa prestada. Puede diferenciarse a través de sus 3 tipos. El préstamo, que tiene por objeto dinero. El prestatario recibe y otorga a reintegrar una suma de dinero determinada. El préstamo, que tiene por objeto títulos o valores determinados. El prestatario deberá restituir posteriormente esos valores por otros idénticos o equivalentes. Y por último, el préstamo, que tiene por objeto cosas fungibles. El prestatario deberá devolver la cosa fungible, mercaderías, materias primas, etc., en idéntica cantidad y especie,
salvo que sea imposible por extinción de la cosa fungible, en cuyo caso procederá al reintegro de su valor en metálico. Según la duración del préstamo mercantil, préstamo por tiempo determinado, el estipulado en el contrato. Préstamo por tiempo indeterminado, 30 días desde que se realiza una notificación formal, según si el prestatario tiene que pagar interés o no por el préstamo mercantil. Préstamo gratuito. No se pagan intereses, no suele existir en la práctica. Y préstamo oneroso, se pagan intereses, que es el más común. Según si el préstamo está o no garantizado. Préstamos sin garantía especial. Préstamos garantizados. Hipotecas, avales, personales, etc. Las entidades de crédito suelen exigir garantía. En este punto incluiríamos a los préstamos con garantía de valores cotizables, donde el cumplimiento de las obligaciones está garantizado con una prenda sobre valores mobiliarios, admitidos a cotización en bolsa u otro mercado secundario oficial. Después de conocer los diversos tipos de préstamos mercantiles, podemos abordar el tema sobre el contenido del contrato de los préstamos mercantiles. Así es, se dice que dentro del contenido del contrato de los préstamos mercantiles se indican los elementos del mismo, así como las obligaciones de las partes intervinientes en ellos. ¿A qué nos referimos con los elementos del préstamo mercantil? Dentro de los elementos del contrato encontramos dos tipos que a su vez se subdividen en varios. El primero son los elementos personales, prestamista, la cual es la persona física o jurídica que se encarga de entregar la cosa fungible o abonar el dinero. Y el prestatario, que es la persona física o jurídica que recibe la cosa o el importe solicitado. La segunda son los elementos reales, bienes o objetos del contrato, que son los bienes fungibles o importe monetario sobre los que se establece la relación del contrato. El plazo pactado, que es la marca de la duración del préstamo y la fecha exacta de su vencimiento. Y los intereses, si el préstamo es oneroso, es la suma del prestatario que compromete a pagar al prestamista. Son legales y se abonan en la forma pactada, y moratorios o procesales si se abona fuera del plazo establecido. Para esto, se distinguen dos tipos de obligaciones en relación a las dos partes intervenientes en los préstamos mercantiles. Las obligaciones del prestamista. El prestamista está obligado a entregar el bien al prestatario en la forma, tiempo y lugar indicados, al igual que hacer referencia a la cuantía del préstamo. Si el préstamo es dinerario, la forma no es problemática. Por el contrario, si se tiene que estipular en el contrato si se entrega el préstamo en moneda nacional o extranjera. En el caso de títulos, valores, se estipula la forma de transmisión en vivo, anotación en cuenta, endoso de una letra de cambio, etc. También se puede pactar que la entrega se realice en una sola vez o varias. Las obligaciones del prestatario a partir del momento de la entrega es cuando empiezan a ser exigibles las obligaciones del prestatario. Obligación de restitución. El prestatario o la persona que recibe el préstamo tiene la obligación de devolver al término del contrato una cosa de la misma especie y calidad de la prestada. Esta obligación de devolución es de cumplimiento aplazado, siendo el plazo el determinado en el contrato. Tomemos en cuenta que si en el contrato no se especifica ningún plazo, el prestamista debe reclamar notarialmente el pago al prestatario, disponiendo este de 30 días o 6 meses si se pacta entre las partes. Desde tal requerimiento para cumplir, si se acuerda entre las partes, el prestamista también puede disponer del saldo de la cuenta corriente del prestatario en cualquier momento. Otro aspecto que puede diferir es la amortización del préstamo. El prestatario para amortizar anticipadamente el préstamo, ahorrándose el pago de intereses si se estipula así en el contrato. También puede estipularse que el prestamista pueda resolver anticipadamente el contrato si el prestatario no ha abonado las cantidades debidas o si se declara insolvente. Debe ser importante aclarar que dependiendo de la naturaleza de las cosas prestadas, la cuantía de la obligación de devolución puede variar. Si el préstamo es de dinero,
El prestatario debe devolver la cantidad igual a la recibida de acuerdo al valor legal de la moneda en el momento de la devolución. Si el préstamo es de títulos o valores, el deudor debe devolver los mismos de la misma clase y condiciones. Si estos se han extinguido, las partes pueden haber acordado pagar el valor de los mismos en dinero. En el caso de que no se haya pactado nada al respecto, el prestatario deberá entregar otros valores equivalentes. Si el préstamo es en especie, suelen ser mercaderías. El prestatario debe entregar otro tanto de la misma especie y cantidad. Si se hubiese extinguido, habría que entregar su equivalencia en dinero o lo estipulado en un pacto entre las partes. Ahora hablemos de la siguiente obligación del prestatario, que es obligación del pago de intereses. El prestatario solo tiene que pagar intereses si se ha pactado por escrito, aunque prácticamente no existen los préstamos mercantiles gratuitos en la actualidad, según establece al artículo 361 de nuestro Código de Comercio. Toda prestación pactada a favor del acreedor que conste precisamente por escrito se reputará interés. De esta manera, no es necesario que se mencione la palabra interés en el contrato para que exista un préstamo mercantil, sino que es suficiente que se pacte. El prestatario debe devolver una cantidad mayor a la recibida. Si el prestatario no ha pagado su deuda el día del vencimiento, se convierte en moroso y tiene la obligación de pagar intereses moratorios. Este interés puede ser diferente según el objeto del préstamo. Si el préstamo es monetario, el interés moratorio será el estipulado en el contrato, o en su defecto, el estipulado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ahora bien, si el préstamo es un título o valores, el interés moratorio coincidirá con la rentabilidad que produzca o en su defecto con el interés legal. Por otra parte, si el préstamo es en especie, el interés moratorio será un porcentaje del valor de la cosa fungible. Si esa mercancía está extinguida, los peritos determinarán la cuantía de los intereses moratorios. En el caso de que lo que no pague el prestatario son los intereses, el préstamo devengará intereses moratorios mediante el pacto de anatocismo. Consiste en que los prestamistas podrán capitalizar los intereses líquidos y no satisfechos, generando a su vez nuevos intereses. Para que tenga validez en el pacto de anatocismo, debe constar expresamente en el contrato. Bien, es importante tomar en cuenta esta información por si en algún momento nos presenta un contrato de este tipo, así como también con esa exactitud. Cada contrato de préstamo mercantil se rige por las disposiciones acordadas en cada caso por las partes contratantes, aunque siempre hay un contenido mínimo de obligado cumplimiento. Estos aspectos son imprescindibles para determinar la validez del contrato. La identificación de las partes y la capacidad de representación de las personas físicas con autorización para actuar en nombre de personas jurídicas. La capacidad jurídica para contratar de las partes. El objeto del contrato, donde se debe indicar la especificación de que se presta a algo para la posterior devolución de una cosa de la misma especie y calidad. También hay que indicar las características esenciales para identificar bien el bien fungible, objeto del contrato. Fecha de otorgamiento del contrato, a partir del cual comienza la relación del préstamo y firma de las partes contratantes. Contrato de depósito mercantil. En este contrato, el depósito se constituye desde que se recibe la cosa ajena con la obligación de guardar y de restituirla, aunque solo se trate de un contrato de depósito mercantil, cuando la finalidad esencial de las partes sea precisamente esa custodia. Además, no se permite el uso del bien depositado, sino únicamente la guarda y custodia. Es por esto que se dice que para que el depósito sea mercantil se requiere que concurran simultáneamente tres requisitos. Que el depositario sea comerciante, que las cosas depositadas sean objeto de comercio, estén dentro de comercio de los hombres y se trate de un bien mueble, y que el depósito constituya por sí mismo una operación mercantil o que se haga como causa o a consecuencia de operaciones mercantiles. De acuerdo a lo que tengo entendido, en función de las características que reúna el contrato de depósito, han de entenderse depósitos mercantiles los siguientes supuestos, en los que el depositario es un empresario dedicado al mercado de depósitos y el depositante es un empresario que precisa de la custodia de las mercaderías.
en los que el depositario es un empresario dedicado al mercado de depósitos y el depositante es un particular no empresario que precisa en la custodia de un bien. Exactamente, y no tendrían carácter mercantil el depósito hecho en empresario oferente del mercado de depósitos cuando la cosa depositada no pertenece a su género de comercio, o cuando el depósito hecho en un particular por un empresario, el depósito hecho en un particular por otro particular. Entonces, es por ello que se dice que el objeto del contrato ha de ser una cosa mueble, objeto de comercio para el depositario, sin lo cual el depósito deja de ser mercantil, lícita y no necesariamente propiedad del depositante. En el artículo 332 del Código de Comercio se señala que será mercantil el depósito en los siguientes casos. 1. Si las cosas depositadas son objeto de comercio. O 2. Si se realiza en consecuencia de una operación mercantil. Por su parte, como ya se ha mencionado con anterioridad, el artículo 75, fracción 17, reputa actos de comercio a los depósitos por causa de comercio, y la fracción 18 menciona los depósitos en los almacenes generales, en tanto que el artículo 1 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito considera actos de comercio a las operaciones de depósito en bancos y almacenes generales de depósito. El contrato de depósito mercantil se considera consensual en oposición a formal, no obstante que el documento que respalda los bienes depositados, pagaré bancario, certificado de depósito, depósito en cuenta de cheques, etc., desempeña un papel probatorio principalmente. Como en los contratos anteriores, este también ha de conformarse por ciertos elementos. ¿Podrían mencionarme cuáles son estos? El contrato de depósito mercantil tiene elementos personales, los cuales son depositario, que es la persona física o moral que recibe los bienes para su guarda y custodia. Puede ser un comerciante individual, aunque en la mayoría de los casos funge como depositario una institución de banca múltiple o un almacén general de depósito. También está el depositante, que puede ser cualquier persona física o moral comerciante o no comerciante. Por lo general, es el propietario de los bienes, aunque también puede fungir como depositante un intermediario o representante legal. De igual manera, no podemos olvidar mencionar los elementos reales u objetivos, que son los bienes. Según la modalidad o clase de depósito, estos pueden ser títulos de crédito, dinero, mercancías u otro tipo de bienes. La retribución, que esta es la compensación en dinero que se pagará al depositario. No obstante que en los depósitos irregulares de dinero en instituciones de banca no suele estipularse una cantidad determinada como retribución. Y el plazo, que es el término para disponer del dinero o bienes depositados. Cabe aclarar que no en todos los contratos se estipula. Si hablamos de las obligaciones del depositario, mencionaremos obligación de custodia, que consiste en guardar y conservar en buen estado el objeto en el que recae el depósito. Obligación de restitución. Consiste en restituir la cosa cuando el depositante o la persona designada en el contrato lo solicita. Si existiera plazo y en caso de no haber reclamado el depositante la devolución, esta será al finalizar dicho plazo. Y aunque el depósito es considerado un contrato unilateral, existe la posibilidad de que puedan surgir obligaciones para el depositante. Abonar al depositario los gastos en que haya incurrido para la conservación de la cosa objeto del contrato, indemnizarle los perjuicios ocasionados por el depósito o, en caso de que el depósito sea remunerado, deberá el depositante pagar la retribución al depositario. Ahora podríamos mencionar que existe a su vez distintos tipos de depósito mercantil, como lo son el depósito regular. En esta modalidad se transfiere solamente la posesión de la cosa, de tal modo que el depositario no se debe servirse de ella sin la autorización del depositante. Esto nos menciona el artículo 338 del Código de Comercio. Se trata de un depósito de los bienes no fungibles, que se encuentran específicamente designados y no pueden sustituirse por otros, por lo cual el depositario está obligado a devolver exactamente los mismos bienes. Dentro del cual también tenemos depósito de dinero. En estos depósitos, la regularidad debe pactarse expresamente. No transmiten la propiedad de la cosa al banco depositario y los aumentos o bajas que el dinero experimente entre su valor serán por cuenta del depositante. A su vez, hay dos clases de depósito regular de dinero: en saco o sobre cerrado y sellado. En estos casos, el retiro queda sujeto a los términos y condiciones del propio contrato y con especificación de moneda.
Depósito de título. En estos depósitos la regularidad se presume y este puede ser de dos tipos: simple, aquel donde el banco cumple su obligación con la simple conservación material de los títulos que devolverá a petición del depositante, según el artículo 277 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En administración, es considerada una operación neutra o de servicios de los bancos. Artículo 46, fracción 16. En esta modalidad, el depositario no se limita a la simple custodia de los títulos, sino que debe ejercitar los actos necesarios para la conservación de los derechos que los títulos confieren al depositante. Artículo 278 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Por ejemplo, pagos, protestos, exhibiciones, cobro de dividendos. Para tal efecto, el depositante deberá proveer al banco oportunamente de los fondos necesarios. De mercancías en almacenes, generalmente de depósito. Los almacenes generales de depósitos son organizaciones auxiliares que practican depósitos de mercancías y pueden expedir certificados de depósitos y bonos de prenda. El depósito de mercancías individualmente designadas es equiparable al depósito regular. En estos, los almacenes solo corresponden o responden por la conservación aparente de los bienes y los dañados derivados de su culpa o negligencia. El artículo 280 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos. Los almacenes no están obligados a contratar el seguro y los depositantes indemnizan los daños que el almacén sufra por virtud del depósito. Esto nos menciona el artículo 282 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Depósito irregular. Depósito de cosas fungibles en el que se ha convenido que el depositario adquiera su propiedad y pueda disponer de ella, con la obligación de restituir al término del contrato. Otro de la misma especie y calidad, de dinero. Es la operación bancaria pasiva más practicada y tales depósitos siempre se presumirán irregulares al transmitir la propiedad de dinero depositado en la institución de la banca. Artículo 267 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Hay tres tipos. A la vista, facultan al depositante a retirar todo o parte cuando lo desee, sobre cuando no se fijó el plazo. Artículos 269 y 271 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. A plazo, donde el depositante podrá retirar las sumas hasta que se venza el plazo. Por ejemplo, pagares bancarios, certificados o inversiones a plazo, etc. Con previo aviso, donde es necesario dar aviso para retirar las sumas. Si no se fija plazo, se puede retirar al día siguiente del aviso. Artículo 271 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En cuenta corriente o cuenta de cheques. El artículo 269 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito permite que en estos depósitos el depositante pueda hacer libremente remesas en efectivo para abono en su cuenta, así como disponer de las sumas depositadas mediante cheques o tarjetas de débito. La comprobación de los depósitos se hará con recibos que el depositario extiende. Artículo 274 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Depósitos de ahorro. Están sujetos a límites de depositación, ya que el depositante no debe retirar fondos sino en cantidades prefijadas y previo aviso. Los abonos y disposiciones se anotan en libretas de ahorro. De títulos. Son aquellos en los que el convenio escrito, el depositante, autoriza al depositario a disponer de los títulos, con la obligación de restituir otros tantos títulos de la misma especie. Por ejemplo, los depósitos de títulos fungibles o de mercados como los CETES, que es la forma rápida de llamar a un certificado de tesorería de la Federación. De mercancías en almacenes generales, cuando se trata de depósitos de mercancías genéricamente designadas en almacenes generales. Estos son equiparables al depósito irregular. En estos casos, los almacenes se obligan a restituir otros tantos bienes de la misma especie y calidad, siempre que se trate de mercancías de calidad tipo, por ejemplo, azúcar, frijol, granos, etc. En estos depósitos los almacenes también responderán de los riesgos inherentes a las mercancías o efectos depositados. Artículo 281 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Los almacenes están obligados a conservar una existencia igual en calidad y cantidad a la que hubiese sido materia del depósito, y serán por su cuenta las pérdidas que ocurran por alteración o descomposición de las mercancías depositadas.
Artículo 283 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Recordemos que en este tipo de depósitos los almacenes sí están obligados a tomar seguro contra incendios sobre las mercancías por su valor corriente en el mercado. Artículo 284 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ahora bien, contrato de adhesión. De acuerdo con la Ley Federal de Protección al Consumidor, es el documento elaborado unilateralmente por el proveedor para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Claro, por eso Profeco cuenta con el registro público de los contratos de adhesión, en el que previo análisis de los contratos de adhesión representados por los proveedores otorga su inscripción en dicho registro. Entonces, dentro de las principales características para considerar que tratamos con los contratos de adhesión, podemos destacar: en el contrato de adhesión, la oferta la hace una de las partes, contenido todas las estipulaciones del contrato. En este contrato no acepta discusión ni regateo. La contraparte o acepta o se abstiene de contratar. Un ejemplo muy típico es el contrato de cuenta corriente bancaria. Tengo entendido que existe una protección adicional a los contratos de adhesión, en los que contemplan medidas de protección a los consumidores. Esto no quiere decir que los contratos sean solo entre consumidores y empresas, también puede haber entre empresas. También debemos tomar en cuenta que el consumidor es el destinatario final del servicio. El contrato debe ser escrito de manera legible en castellano, salvo palabras de otros idiomas que se hayan incorporado y que el consumidor acepte explícitamente. ¿Quién se encarga de regular los contratos de adhesión? Responderé. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, cuenta con un registro público de contratos de adhesión en el que hacen previo análisis de los contratos presentados por los proveedores para evitar prácticas abusivas de tipo bajo con los Exactamente, de igual manera, los contratos de adhesión no deben ser confundidos con la adhesión de un contrato ya celebrado por otras personas, como por ejemplo, incorporarse a una sociedad anónima. Así es, la Ley Federal de Protección del Consumidor establece como principio básico la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios. La información con la cual debe contar el contrato son las características, precio, especificación correcta de cantidad, composición, garantías, tiempos de entrega, entre otros. ¿Cuál se definiría como el campo de aplicación de este contrato? Trata de aquellos contratos que tienen una naturaleza mixta, comercial para el proveedor y civil para el consumidor. Para el proveedor debe tratarse de una venta de bienes y servicios incorporados en el giro de su negocio, y para el consumidor debe tratarse de bienes y servicios para los cuales sea el destinatario final, es decir, con su adquisición los extinga económicamente. Inciso A. Proveedor. Se define como las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que habitualmente desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de los bienes o prestaciones de servicios a consumidores, por las que se cobren precio o tarifa. Consumidor se define como las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieran o utilicen o disfruten como destinatarios finales bienes o servicios. Existen algunos tipos de contratos que se registran ante Profeco. Contrato no tipo. El proveedor presenta su modelo de contrato para el análisis de este. La Profeco estudiará que sus efectos no lesionen los intereses de los consumidores y que su texto se apegue al marco legal aplicable. Por último, el contrato de acción en participación se encuentra normado dentro del artículo 252 al 259 de la Ley de Sociedades Mercantiles.
definiendo a las sociedades en participación como el contrato a través del cual una persona física o moral llamada asociante concede a otras personas físicas o morales denominadas asociadas una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o varias operaciones de comercio a cambio de las aportaciones de bienes o servicios que las asociaciones realicen. Las principales características que distinguen a este tipo de contratos se encuentran los contratos que deben formalizarse por escrito y como regla general no están sujetos a registro alguno. 2. La asociación en participación no general de una nueva figura jurídica, por lo que carece de personalidad jurídica propia, así como de razón social o denominación, y de este modo tanto el asociante como los asociados conservan su personalidad jurídica de origen. 3. El asociante, para efectos de sus relaciones comerciales, industriales o productivas que realicen con terceros, actúa en nombre propio, por lo que se generan relaciones entre estos y asociados. El término de la vigencia del contrato lo estipularán libremente el asociante y los asociados, periodo que estará condicionado por la regla general a los términos del proyecto económico y o productivo de que se trate. Sin embargo, de conformidad con el artículo 45 de la Ley Agraria, cuando el contrato se comprometa al uso de las tierras ejidas o comunables, el término no será mayor a 30 años, aunque puede ser prorrogable. 5. El contrato deberá especificar con claridad el objeto del mismo, las aportaciones concretas que realicen tanto el asociado como el asociante, así como el acuerdo que los asuman respecto al reparto de las utilidades y pérdidas. Las partes pueden libremente establecer la distribución de las utilidades y pérdidas, de no especificarse en el contrato de conformidad con el artículo 258 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que remite al artículo 16. Cuando no hay pacto o convenio expreso, se distribuirán proporcionalmente a las aportaciones realizadas. Si existen socios industriales, que son los que no aportan dinero ni bienes, sino su trabajo, recibirán la mitad de las ganancias y no reportarán las pérdidas si las hubiere. Sin embargo, las pérdidas que correspondieran a los asociados no podrán ser superiores al valor de su aportación. Dentro del artículo 259 podemos encontrar lo siguiente: las asociaciones en participación fusionan, se disuelven y liquidan a falta de estipulaciones especiales por las reglas establecidas para las sociedades en nombre colectivo, en cuanto no pugnen con las disposiciones de este capítulo. Al respecto, el artículo 36 de la propia ley establece que en las sociedades en nombre colectivo, su administración recae en uno o varios administradores, quienes podrán ser socios o personas extrañas a ella. Con base a esto, es posible y procedente que las partes constituyan instancias internas para la administración del proyecto, que permitan coordinar los procesos productivos, industriales o de comercialización que implique el contrato de asociación en participación, en donde ambas partes asuman acuerdos referentes a la ejecución del proyecto de que se trata, y, paralelamente, se constituya como la instancia que evalúe y vigile debido al cumplimiento del proyecto. Ello estará condicionado a la magnitud e importancia del proyecto, de lo cual se desprenda dicha necesidad. En caso contrario, y no especificándose nada del contrato, al asociante, sin la participación de los asociados, le corresponderá llevar la administración. Al respecto, cabe mencionar que la administración que se designe no tendrá facultades de representación ante terceros, en razón de que actuará solo internamente en beneficio tanto de asociaciones como de los asociados. Entre otras características que distinguen a las sociedades en nombre colectivo se encuentran las siguientes. Los socios no pueden ceder sus derechos en la compañía sin el consentimiento de todos los demás, y sin este tampoco pueden admitirse otros nuevos, salvo que en uno u otro caso el contrato social disponga que será bastante el consentimiento de la mayoría. Artículo 31 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Para el caso de una asociación en participación, se traduciría en que el asociante requerirá la aprobación de los asociados, o a la inversa, cuando esté en el puesto de que una de las partes quisiera ceder sus derechos. En caso de que se autorice la cesión, artículo 33 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en favor de persona extraña a la sociedad,
Los socios tendrán el derecho de tanto y gozarán de un plazo de 15 días para ejercitarlo, contados de la fecha de la junta en el que se hubiere otorgado la autorización. Si fueren varios los socios que quieran ejercer este derecho, les competirá a todos ellos en porción a sus aportaciones. Contratos de asociación en participación se podría designar una instancia de vigilancia, siendo recomendable cuando se haya integrado una administración expresa de la asociación en participación. En caso contrario, cuando corresponda a la administración y operación al asociante, sería suficiente solicitarle proporcione un informe financiero que respalde el reparto de utilidades y o pérdidas que se registren en un periodo determinado. C. El capital social no podrá repartirse sino después de la disolución de las sociedades previa liquidación respectiva, salvo pacto en contrario que no perjudique el interés de terceros, según el artículo 48 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es recomendable establecer las modalidades de la liquidación en aquellos contratos de asociación en participación en los que por su naturaleza se hayan adquirido o aportado bienes, que por las características específicas del contrato sea de la propiedad de ambas partes y por ende se requiera determinar a quienes corresponderán a finalizar el contrato. El contrato social no podrá modificarse, solo por el consentimiento unánime de los socios, a menos que en el mismo se pacte que puede acordarse la modificación por la mayoría de ellos. En este caso, la minoría tendría el derecho a separarse de la sociedad. Esto según el artículo 34 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. En un contrato de asociación en participación, si no se provieron las modalidades para una modificación, se requerirá el consentimiento unánime del asociante y de los asociados. El socio o los socios no administradores podrán nombrar un interventor que vigile los actos de los administradores y tendrá el derecho de examinar el estado de administración, la contabilidad y papeles de la compañía, haciendo las reclamaciones que estime convenientes. Esto según el artículo 47 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El contrato de sociedad podrá rescindirse respecto a un socio. Artículo 50 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 1. Por el uso de la firma o de capital social para los negocios propios. 2. Por infracción al pacto social. 3. Por infracción a las disposiciones legales que rijan al contrato social. 4. Por omisión de actos fraudulentos o dolosos contra la compañía. Y 5. Por quiebra, interdicción o inhabilitación para ejercer el comercio. Los contratos de asociación en participación solo serían aplicables las fracciones 2 y 3 y la 4 y 5 parcialmente, cuando los actos fraudulentos los realiza una de las partes en contra de la otra, cuando la contraparte del ejido o comunidad se encuentra en alguno de dichos supuestos. Es causa de rescisión si se aplica parcialmente la fracción 1, el uso del capital que haya aportado una de las partes. No así por el empleo de la firma social en la razón de que el contrato de la asociación en participación carece de dominación y o razón social. De conformidad a las características descritas, el contrato de asociación en participación se distingue de los contratos mercantiles en general, contrato mercantil terrestre y de transporte, la compraventa y permuta mercantiles, el préstamo mercantil, etc., los cuales especifican puntualmente los derechos y obligaciones de las partes y las modalidades operativas que los regulan, en que el acuerdo de las voluntades de los interesados otorga la posibilidad de crear unidades económicas de producción, distribución de bienes o de servicios, sin personalidad jurídica propia, las cuales se integran con los bienes y servicios de quienes los aportan, asociados o asociante, los cuales pueden acordar que determinados bienes o servicios que se aporten o se adquieran sean considerados en propiedad de ambas partes, de la unidad económica que constituyen, para los efectos de llevar a un buen término los propósitos que se hayan fijado, previendo su destino al finalizar el contrato en los términos en que haya sido suscrito. Lo anterior, en todo caso, es potestativo para ambas partes y condicionado a la magnitud e importancia del proyecto, de lo cual se desprenda dicha necesidad.
cabe hacer mención que el núcleo de población agrario puede ser el asociante o el asociado. Ello dependerá del proyecto que se trate y de acuerdo a lo que en lo particular asuman las partes. Esto es, si por ejemplo la contraparte fuera una compañía transformadora y requiere el recurso tierra para la obtención de materia prima, el asociado lo sería el núcleo de población agrario. El proyecto se circunscribiera a la producción de papa y únicamente la compañía ofreciera la inversión necesaria. Es recomendable que con el carácter de asociado participe la empresa. Como ejemplo de utilidad para los contratos, elaboramos lo que se conoce como contrato de agencia. El contrato de agencia es aquel en el que una persona física o entidad jurídica independiente, al que se denomina agente comercial, adquiere la obligación de promover operaciones de comercio a un tercero, de manera prolongada y a cambio de una remuneración económica. Como en todo tipo de contrato, en un contrato de agencia deben quedar claros aspectos como las obligaciones del empresario, ya que representa el centro de la obligación comercial. En el contrato de agencia debe quedar claro que el agente recibirá del empresario toda la información que necesite o que cumplirá con el pago de la remuneración pactada entre todas las obligaciones del agente, entre las que incluyen inscribirse en su correspondiente colegio de agentes comerciales, actuar siguiendo las instrucciones que le haya dado la empresa. remuneración que recibirá el agente, ya sea a través de comisiones, una cantidad fija o aún combinando ambos métodos. La vigencia del contrato, bien si se trata de una relación comercial de forma indefinida o si se tiene una duración concreta. Ambas partes podrán incluir también en el contrato de agencia una restricción o limitación de las actividades profesionales, es decir, un acuerdo de no competencia por parte del agente. Ahora bien, la creación y protocolización del acta constitutiva es uno de los requisitos iniciales que deberás cumplir al momento de crear tu empresa. En estricto sentido, sería el segundo paso a realizar una vez que hayas solicitado a la Secretaría de Relaciones Exteriores la solicitud para la creación de tu negocio. Pues bien, por otro lado, el acta constitutiva de una empresa se refiere al documento que le da vida y en el que se estipulan todos los aspectos generales y básicos de la empresa: denominación social, objetivo, tipo de empresa, administración y control de la misma, duración y etc. Sea una organización sin fines de lucro, una asociación deportiva, una organización no gubernamental, una organización comercial, empresarial o de trabajo cooperativo, debe tenerse en cuenta elaborar legalmente el eje fundamental de todo negocio, establecer los servicios o productos a comercializar, definir el target de clientes y la competencia y complementar requisitos legales con algunas de las claves de acta constitutiva. Una vez creada la empresa, se debe protocolizar dicha acta constitutiva ante un notario público o corredor. El acta constitutiva de una empresa, en presencia de sus socios o representantes legales, comienza asentando el lugar, hora y fecha donde se constituyen las personas que tienen intención de conformar una empresa o asociación con nombre, domicilio y nacionalidad de sus socios. Luego se establece la razón social a nombre de la sociedad, el objeto social y la duración de la sociedad, el domicilio social, los aportes que determinarán el capital social, la forma en la que distribuirán las utilidades y se afrontarán las pérdidas, el fondo de reserva, las pautas de disolución que permitirán liquidar la sociedad, entre otras cuestiones. Requisitos para el acta constitutiva de una empresa. Cuando se trata de una sociedad mercantil, existe una serie de requisitos mínimos que debe contener un acta constitutiva para ser un documento legal, tales como los siguientes: el domicilio, el nombre y la nacionalidad de todas aquellas personas que constituyan una sociedad, la razón social y el objetivo que va a tener la sociedad, es decir, las actividades y objetivos que se plantearán la sociedad en todo momento, la denominación de la sociedad y su duración, las aportaciones del capital social que ha dado lugar, el nombramiento de todos los administradores y la designación de aquellos que puedan llevar la misma firma fiscal, la manera en que se administra la sociedad y cuáles van a ser las facultades de los administradores,
En caso de disolución, ¿cuáles van a ser las bases que planteará para liquidar la sociedad mercantil? Ahora, para poder concluir el día de hoy, recordemos que los contratos son acuerdos que establecemos con otros y van desde lo más simple hasta lo más complejo, como es el caso para la materia mercantil. Todos conocemos al menos a una persona que ha sido partícipe de alguno de ellos, tal vez alguno de compraventa, por ejemplo. Mi padre ha firmado alguno de ellos cuando ha querido cambiar de vehículo. También recuerdo a alguno de mis vecinos que ofrecía su casa en renta y hacía que los inquilinos firmaran también contratos. Es lo que establecían tiempos y costos que debían pagar y se acordaban ciertos comportamientos que debían adoptar o abstenerse de hacer. Es importante considerar todos los posibles inconvenientes que puedan afectar el cumplimiento de los contratos que firmemos. Lo estamos viviendo justo ahora, con la contingencia que ataca a nuestro país y el mundo entero. El comercio se ha visto detenido y afectado en su totalidad, por lo que los contratos que han sido firmados están detenidos y se buscan alternativas en solución a estas dificultades. Si nuestros contratos contemplaran ese tipo de inconvenientes, el trato de estas sería más sencillo, y no solo en lo comercial, con nuestros subordinados y las personas que tenemos a nuestro mando. Esperamos que este podcast les haya servido tanto como a nosotros, ya que nos dimos cuenta de lo importante que son las cláusulas y los datos que se utilizan para un contrato. Es muy importante que siempre seamos cuidadosos al hacer o recibir un contrato, ya que tiene un gran impacto legal. Así como hay contratos transparentes y 100% confiables, también puede ser el caso de encontrarnos contratos que sean manipulados y nos veremos en situaciones complicadas. Si en alguna ocasión serás el que realice un contrato, sea de cualquier tipo, toma en cuenta las sugerencias que te hemos proporcionado. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Fue un gusto.